¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la segunda edición de la October Trail Menorca, una carrera de montaña de 32 kilómetros que discurre por la costa sur de esta magnífica isla del Mediterráneo, evidentemente este año marcada por las singularidades de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El día previo a la competición, los atletas pudieron recoger sus dorsales y su bolsa de corredor en el Hotel Lago Resort Menorca, lugar de finalización de la trail. Las medidas de seguridad e higiene estuvieron presentes en todo momento. La prohibición de realizar eventos deportivos de más de 150 personas obligó a la organización a limitar el número de participantes y eliminar también las otras dos carreras previstas de 11 y 19 kilómetros respectivamente. Nacía un nuevo día en la isla de Menorca, reserva de la biosfera desde 1993, y mientras su fauna autóctona también se ponía en marcha, los primeros corredores iban llegando a la playa de Sombou, lugar donde empezaba la prueba. La seguridad sanitaria era una prioridad entre la organización y los participantes tuvieron que llevar puestas sus mascarillas hasta el inicio de la carrera. Bueno, un poco agobiante al principio, pero yo creo que durante la carrera, mientras no lo llevemos, estaremos tranquilos y, bueno, al final cuenta qué se va a hacer y estamos contentos por eso. Hombre, creo que es necesario, ¿no? Por todo el tema del COVID. Es un poco triste, pero es lo que hay y es lo que hay que hacer. Y afrontar, bueno, estoy un poco... Hace un mes que he entrenado un poco. Es un poco una sorpresa, vamos a ver cómo respondo y bueno, lo haremos todo y a ver qué pasa. Las salidas se dividieron en bloques de 25 corredores que arrancaban cada 2 minutos y medio y todos ellos separados a una distancia de 1,5 metros entre sí. El primer tramo de carrera se disputaba sobre la arena. Por delante 32 kilómetros del Camí de Cavalls, el histórico sendero que circunvala la isla y que en su recorrido hasta Calambosc pasa por multitud de playas vírgenes, como Macarella, Trabaluja o Sonsaura. Joan Florit tomaba distancia desde el principio y a su paso por Cala Galdana ya aventajaba en más de 2 minutos a Joan Toni Mayol y Llorenç Socias, segundo y tercer clasificado. Entre las mujeres arrancaba con mucha fuerza Karina Gómez, que imponía un fuerte ritmo, quizá incluso demasiado, ya que luego ese esfuerzo le pasaría factura en la segunda mitad de la prueba. Otros, sin embargo, se tomaban la prueba con más calma, maravillándose del paisaje que ofrecían las paradisíacas y desiertas calas de la isla. ¿Qué os parece correr por este paraíso? El paraíso es incomparable. Sí. El paraíso vale la pena. Correr aquí en Menorca es fantástico siempre. Y la verdad es que la organización ha hecho un muy buen trabajo. Esto está muy bien organizado y vamos a demostrar que se puede correr con seguridad, pero manteniendo las condiciones sanitarias adecuadas. Intento de disfrutar de la carrera, Sí, aunque es difícil, ¿Por qué? porque no estoy entrenada, pensaba que la van a anular, ¿no? Pero luchamos. Hay que destacar, como siempre, el gran trabajo realizado por los voluntarios, siempre ayudando a los corredores. Las medidas de seguridad obligaban a extremar las precauciones y los avituallamientos se suministraban en dosis individuales. Muy bien, cansado pero contento. ¿Qué te parece este recorrido? La verdad, genial. Primera vez que lo hago, pero genial. Cogiendo gasolina para ver si llegamos, que seguro que sí. El recorrido de la October Trail Menorca, patrocinada por la Fundació Foment del Turisme de Menorca, combina tramos de carrera al lado del mar con zonas de pinar más boscosas, donde la sombra siempre da un respiro a los corredores.
Se trata de una prueba perfecta para poder escaparse a la isla durante un fin de semana y poder también disfrutar tanto de sus paisajes como de su patrimonio cultural, histórico y gastronómico. Mientras los primeros clasificados afrontaban sus últimos metros, crecía el ambiente en Cala Bosch, donde el vóley playa y las bicicletas de montaña también hacían su aparición. Y aquí tienen al corredor local, Joan Florit, quien se proclamaba campeón de esta segunda edición del October Trail Menorca con un tiempo de 2 horas 28 minutos y 14 segundos. Cierto es que el último mes no he entrenado demasiado y me ha pasado un poco mal. Los últimos 12 han sido muy duros, el terreno también es muy complicado de correr, la calor también apretaba un poco y al final ha sido duro, pero bueno, hemos llegado y contento por volver a correr después de varios meses y bueno, para seguir para adelante. Completaron el podio los mallorquines Joan Toni Mayol y Llorenç Socias. En la categoría femenina, la primera en cruzar la meta fue la también menorquina María Allés, que hizo una inteligente carrera de menos a más para imponerse con clara ventaja. Amarga Adrover, segunda, y Karina Gómez, tercera. Ahora he empezado, iba cuarta, había 3 chicas delante que iban muy fuertes, pero bueno, me he sentido bien, he podido adelantarlas y la verdad que súper contenta, no me lo esperaba para nada. Al no poder celebrarse la fiesta post-carrera debido a las restricciones sanitarias, la prueba dejó muy buen sabor de boca entre los participantes, sobre todo gracias al gran trabajo de los organizadores, que han tenido que redoblar esfuerzos para sacar la prueba adelante. Y bueno, y mucho trabajo de prevención de muchas cosas, o sea, todo revisado, todo desinfectado, mucha más gente para mucho menos corredores. Pero desde el primer día los organizadores teníamos claro, si nos comprometemos, nos comprometemos y la teníamos que sacar adelante. Como viene siendo habitual, los recorridos por el Camí de Cavalls atraen a muchos corredores que no dejan pasar la ocasión para disfrutar de los encantos de la isla de Menorca. Tenemos muchas facilidades para venir con el barco, pasar aquí el fin de semana, porque el barco Reverates es un momento, es una horita y siempre que podemos, al menos una vez al año, venimos a entrenar por aquí. Ya estuve el año pasado en esta cursa y es una carrera que engancha, la disfrutas mucho, muy bien organizada, entonces merece la pena repetir. Muy bonita, la verdad que es una oportunidad de conocer el sur de Menorca, las playas, es muy bonita, el recorrido es precioso. He disfrutado el paisaje, a veces tenía muchas ganas de tirarme al agua y la verdad es que es una pasada. Es que me encanta, Camí de Cavalls me encanta. Venir a Menorca a correr, a entrenar, a hacer carreras, todo es espectacular. Con el ambiente del final de carrera les dejamos. Gracias por elegir October Trail Menorca. Saludos y hasta el próximo año.